y por supuesto el doctor Cristian Mancera tiene una lectura desde el exterior de lo conveniente o no de una propuesta como estas. Si la propuesta, como ellos mencionan, es para evitar la robadera, por ejemplo, en consulados y embajadas y generar como esa política de austeridad que permita que no haya tanto robo, burocracia, etcétera, etcétera, de ese tipo de puestos que resultan siendo algunos de los diplomáticos, ¿lo ve usted también así o definitivamente están errados en esa lectura? Pues están errados porque yo creo que la diáspora colombiana, yo creo que el grupo del ingeniero, que tengo entendido es muy reducido, hizo copy-paste de las propuestas que hacía el presidente Uribe hace 20 años, ¿no? Cuando la diáspora colombiana no alcanzaba ni siquiera el 10% de la población colombiana que se encuentra por fuera. Sobre todo ese éxodo que se generó entre el 98 y 2002, después llegó el presidente Uribe en ese momento. Hagamos los números. Las embajadas y los consulados son autosostenibles y ni siquiera llegan al 1% del presupuesto nacional. Es una propuesta populista que ignora las realidades de la diáspora colombiana. Sobre todo que hay temas que hay que entrar a analizar y no más. Nosotros, por ejemplo, desde la red Servicolex, que atendió a miles de varados durante la pandemia, nomás en Australia hay alrededor de 40.000, si digamos que 50.000 colombianos, y las cifras no me fallan en este momento. Y en Nueva Zelanda hay alrededor de 1.500, 2.000 colombianos. Si usted cierra esas embajadas y cierra esos consulados, entonces usted se cierra al mundo, se cierra a Australia y también puede provocar inclusive que Australia también cierre las embajadas en Colombia. Pienso que hay demasiado desconocimiento y resulta ilógico y absurdo que se piense en cerrar representaciones de Colombia en el mundo cuando el problema no son las representaciones, el problema no son las embajadas ni el tema de tener estos espacios abiertos, el tema son los funcionarios que durante años han ocupado sus cargos por recomendación política y cómo durante los últimos 20 años se ha acabado con la carrera diplomática, como viene a engañar a la gente hablando sin conocer el problema. Y cuando la diáspora le aporta 9.000 millones de dólares a Colombia para desarrollar regiones de las cuales son el senador y el concejal, y esos colombianos están trabajando de día y noche, poniendo su pecho para sostener universidades, gasto público, o sea, lo que es impuestos, todo ese tipo de cosas, entonces cuando hablemos de estas propuestas ya tenemos que empezar a incluir a esa masa poblacional que está en el exterior, que en realidad le aporta al territorio colombiano. No podemos seguir tratando a la diáspora como aquellos que se van y entonces se fueron y entonces dejaron de ser colombianos. Entonces, durante la pandemia se atendió a miles de colombianos en diferentes países y muchos consulados hicieron un trabajo excepcional. Entonces, cerrar embajadas como las que propone el ingeniero, por ejemplo, ponemos el ejemplo de Polonia, que la quiere cerrar, el ejemplo de Rusia, que la quiere cerrar. Miles de colombianos viven en estas zonas de conflicto en este momento. Y gracias a esa embajada de Polonia fue que pudimos evacuar una cantidad de ciudadanos colombianos que estaban en Rusia, que querían evacuar para poder hacer el tránsito hacia Italia, que finalmente terminó tramitando muchos de estos refugiados. Entonces necesitamos conocer el tema y yo vuelvo e insisto, la problemática no es el recurso porque eso es mentira, concejal y senador y colombianos. Las embajadas y los consulados no le generan un gasto al país. Entonces pienso que el tema se tiene que centrar en cómo logramos fortalecer las relaciones que tiene Colombia en el exterior y darle espacio en la discusión de los problemas a esa diáspora que de una y otra manera financia las regiones de nuestro país. Y pienso que ese es el verdadero tema. No hay lugar a la propuesta porque es absurda, porque finalmente hace 20 años éramos ni siquiera 2 millones, hoy por hoy somos más de 6,5 millones de colombianos. ¿Cómo le vamos a cerrar las embajadas a la gente cuando la gente tiene que...? Y les pongo un ejemplo para cerrar, para que la gente entienda el concepto. Si a mí me cierran, por ejemplo, Australia, me cierran, por ejemplo, el consulado de Nueva Zelanda, me cierran Polonia, me cierran Austria, me cierran Dinamarca, yo me tengo que trasladar a otro país a atender mi necesidad. Y nomás aquí en Miami se ve. Si una persona no vive aquí en Miami, que vive, por ejemplo, en otra ciudad, eso es un día de trabajo que tienen que gastar para poder ir al consulado. No estamos hablando de 20 dólares, estamos hablando de 100, 200 dólares. Entonces tenemos que empezar a tener en cuenta esa diáspora que tanto le aporta al país y los números no mienten, la propuesta es absurda, es ilógica, porque no tiene ningún fundamento, ni en derecho ni en los números para justificar semejante absurdez de propuesta. Senador Carlos Meisel, quiero preguntarle sobre lo que acaba de mencionar el doctor Cristian Mancera. ¿Ustedes ven bien esa propuesta en términos generales o le dirían al ingeniero por allí no es la cosa, hay que replantear esas opciones o la están interpretando mal? Mire, yo creo lo siguiente, yo creo que en estos momentos donde
la situación está apretada, hay que apretarse el cinturón todos, sobre todo el gasto público. Y aquí yo no creo que el ingeniero, o no creo que la propuesta sea cerrar las embajadas. Tendrá que obedecer, obviamente, la racionalización de algunas oficinas al número de colombianos que esté en esos países. A mí no me cabe en la cabeza que el ingeniero se le ocurra cerrar la embajada de Colombia en los Estados Unidos, o de España, o de todos los países que está diciendo el doctor Macea, o de Australia. Yo creo que aquí lo que se está buscando también es reducir... No, pero escúcheme, porque si no... A ver, yo creo que lo que se está buscando aquí es la filosofía, cambiar la filosofía de los gastos y de los derroches. Pero es que, mano, yo lo escuché con mucho cariño y respeto. Yo lo escuché con mucho cariño y respeto. Pero es que entonces déjeme hablar, porque si no, entonces... No generan gasto del presupuesto. ¿Cómo? No generan un gasto del presupuesto. ¿Cómo que no le generan un gasto al presupuesto? Entonces, nosotros lo que aprobamos aquí para Cancillería y para cuerpos diplomáticos, ¿qué es, mi querido doctor? No, ¿o de dónde salen los gastos de funcionamiento de las embajadas? No. Ahí tiene usted un error conceptual importante, pero más allá de eso, yo creo que aquí lo que se está buscando es cambiar la filosofía de que esos embajadores no vivan como reyes donde sea que se manden. Eso es lo que se está buscando aquí, con un cuerpo diplomático. Vea, aquí los primeros que tenemos que amarrarnos los calzones somos los políticos y los funcionarios públicos. Entonces, y eso es lo que yo aspiro y espero que esté planteando el ingeniero en su propuesta, no cerrar embajadas. Es que para que una embajada funcione no tiene por qué funcionar con una cantidad de gastos y unas mansiones y unos gastos de funcionamiento excesivos, sino que de verdad vayan esos recursos a recortarse y vayan al funcionamiento y a prestarle los servicios que hay que prestarle a los colombianos en el exterior. Creo que en ese sentido es donde la propuesta es plausible. Yo tampoco creo que la salida sea ahora dejar a los colombianos en el exterior sin un sitio jurídico patrio donde llegar. Yo creo que se está malinterpretando la propuesta, doctor. No se está malinterpretando, están en el decreto. No. Los colombianos ¿Cuál decreto? ¿Cuál decreto? ¿Por qué no se remiten? Lo mínimo que se merece la diáspora está en sus embajadas y consulados abiertos, y la solución no es, insisto, senador, concejal y doctor... No, pero mi doctor Mancera, póngale cuidado. Es que usted está viendo un decreto que primero hoy no tiene fuerza porque no hay presidente. Ya lo es está una propuesta más. Pero yo quiero remitirme al programa que Rodolfo está diciendo. Es que es austeridad. Primero hay que fortalecer la carrera diplomática, hoy consular. Y la primera que va a hacer Rodolfo Hernández es restablecer las relaciones con Venezuela, por ejemplo, que eso sí le sirve allá en Venezuela, eso, si no estoy mal, están los dos en la misma, claro, ¿no? pero, o sea, pero como la dicen que no, de parte de los dos y obviamente hay que racionalizar. Si eso es como lo decía mi senador Carlos, hombre, las fiesticas se acabaron, los cócteles se deben acabar. Hoy no hay tiempo ni de hacer fiestas ni cócteles. Hoy hay que fortalecer las oficinas de comercio internacional, donde nosotros, los productores, los empresarios, los comerciantes, podamos ofrecer nuestros productos afuera. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso yo creo que está entre el programa de gobierno de Rodolfo Hernández. Lo que pasa es que si solamente leen la letra grande, tienen que leer todo, absolutamente todo. Todo se ha leído. Entonces, todo claro. Yo creo que ahí está, doctor Mancera, claramente que primero hay que recortar la burocracia que hoy en muchas embajadas y en muchos consulados está. Y segundo, fortalecer la carrera diplomática, ¿sí? Que ahí también él lo está proponiendo. Entonces yo creo que tampoco hay que satanizar eso. Y claro, ustedes simplemente sacan el titular en la prensa que quiere acabar. Claro, hay algunas que se tendrán que revisar, las que no tengan hoy mayor funcionalidad. No, qué pena, o sea, no es un titular y no es un tema populista, porque es que yo no vengo acá a hacer la política a ningún candidato, yo vengo a representar a un grupo de colombianos que están en el exterior, del cual no, se pero yo le doy la mucho tranquilidad a usted que no va a pasar eso. Cerrar embajadas y consulados no es el camino. Algunas. Y más bien hay que fortalecer la carrera diplomática con un programa serio y sin nombrar a personas que no tienen la capacidad para ser cónsules o embajadores. De eso hay muchos, sobre todo en este gobierno, que finalmente han sido nombradas sin ni siquiera ser personas tituladas. Entonces yo pienso por eso que él dice que fortalecer la carrera diplomática. Adelante es como se fortalece la carrera diplomática. Él dice y cómo que el fortalece país la carrera le diplomática. retribuye en representación a esa diáspora que tanto le aporta al país. Bueno. Pero aquí no hay un tema de satanizar. La propuesta está en un posible decreto
de conmoción interior que va a dictar el señor y al cual el señor le ha dicho. Hay más No, temas. no, conmoción interior no es. Hay para más eso. temas. Hablemos del tren de Buenaventura a Barranquilla.